Muchas gracias, don Mario, por la invitación, y la verdad es que me hacía muchísima ilusión poder venir. Precisamente por eso tenemos ya proyectado el día y de repente pues me dio un plastrón apendicular que no pude venir el día programado, y gracias a Dios pues hemos encontrado en este mes de mayo este día para hablar de la Virgen y presentaros también el libro María, mi Madre, corredentora, mediadora, abogada. El objetivo de hoy es que podáis conocer un poco más a María y podáis amarla un poco más. Es el objetivo de este libro, aunque le he insistido a Fina, que se siente aquí a mi lado, pero no ha accedido porque prefiere un lugar más discreto, pero este libro es fruto de una petición que recibimos de la Virgen hace ya muchos años, de profundizar en este camino con este fin: darla a conocer y a amar. Y este libro pues es fruto de lo que ella nos ha ido mostrando por el camino que nos ha ido llevando, y por eso pues yo siempre digo que sin ella este libro no existiría. Por eso luego, si alguno queréis comprarlo y profundizar en ello y queréis que os lo firmemos, pues lo haremos los dos, porque los dos pues hemos producido juntos, por amor a María, este libro que queremos que produzca este efecto en vosotros. El tema de la charla, por cierto, tengo que felicitar, no sé quién habrá sido el que ha hecho el cartel, porque es precioso. Incluso la portada que ha diseñado del libro, que está inspirado en está muy bien. Yo creo que la podemos usar para la tercera edición del libro, que tendrá que ser ampliada, ¿no? Ampliando el capítulo de la historia para incluir el pontificado de León XIV, pues ya podemos renovarlo un poquito todo. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. También nos acompaña Marta Moreno, que es la editora de Nueva Eva y la que tuvo a bien, pues por amor también a la Virgen, que se publicase este libro en esta editorial que ella sacaba adelante, pues confiando en el Señor y con el deseo de darle también a conocer. Así que gracias. Y el título de la charla, presentación del libro, es el corazón del plan histórico de salvación. ¿Cuál es el papel que tiene María en esta historia salvífica? Lo primero es sintetizar cuál es la historia de la salvación. Es lo que aparece en el primer capítulo de introducción. Es una introducción breve para saber qué ha hecho Dios. Y luego, pues las tres grandes partes del libro se centran en el desarrollo bíblico de esta pregunta: ¿qué hace María en el plan de Dios? Aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Es un recorrido precioso que nos introduce además en conocer mejor la palabra de Dios, en ver cómo todo está interconectado en el plan salvífico, y cómo María tiene un papel central, único y necesario por voluntad de Dios. Dios ha querido necesitar de María para que la salvación llegue a todos. Esto es impresionante. Todo eso se desarrolla en ese capítulo bíblico, presentando el protoevangelio, el primer anuncio de la salvación, donde la mujer, María, tiene un papel fundamental en unión con su hijo. Luego las conexiones con las profecías de Isaías y de la Virgen que dará luz al Emmanuel. La conexión con el libro de Job, muy interesante, pero no hago spoiler aquí, para que lo podáis leer. La conexión con Esther y Judith, dos figuras impresionantes y salvíficas las dos, que en ambos libros, el de Esther y Judith, se nos presentan como unas figuras utilizadas por Dios para salvar al pueblo en una situación de desesperación absoluta, donde humanamente hablando no había posibilidad de salvación, y Dios, como por arte de birlibirloque, a través de lo que consideraríamos dos personas incapaces de salvar, dos mujeres que ¿qué podían hacer? No tenían ejércitos, no tenían nada. Pues ellas son las que Dios utiliza para salvar a su pueblo, prefigurando a María
Porque Dios no va a salvar con un Mesías, un nuevo superrey David que traiga la derrota de todos los enemigos. No, va a traer la salvación, la de verdad, por medio de una mujer que aparentemente pues no es lo que uno pensaría que se necesita para salvar. Y es, sin embargo, la única pieza necesaria, clave, para que Dios traiga esa salvación. Y después hay una parte en la que entraré un poco más en esta charla, donde nos preguntamos cómo ha explicado la teología este papel de María que se deduce de la Escritura. Y ahí pues vemos que el título de madre es fundamental, es el que da título al libro, María, mi madre, y Nueva Eva, y mediadora, y abogada, y corredentora, son como los 5 títulos fundamentales que han querido condensar el papel salvífico de María. Y luego un capítulo de historia muy interesante. El primer día que presentamos el libro en mi parroquia en San Juan de Ávila, decía Marta que, si no que lo repita luego, que lo dirá mejor que yo, que si alguien quería engancharse al libro, que empezase por el capítulo de la historia, porque era como una especie de thriller que es una historia. No empiezo desde el siglo I, empiezo los procesos que se han ido dando desde la proclamación del dogma de la Inmaculada en 1854 hasta la fecha, el papel que ha tenido la mediación de María y los intentos de que se proclame como dogma, y la situación actual en la que estamos. Bueno, la actual no, porque ya solo justo hasta el final del pontificado del Papa Francisco, y se abordan también las intervenciones que tuvo el Papa Francisco en este sentido. Habría que añadir un capítulo con el pontificado actual, que es también muy interesante, pero bueno, sitúa muy bien precisamente para comprender, por ejemplo, esta nota del dicasterio que ha salido hace poco, muy interesante el momento en el que sale, por qué sale, y para entender lo que dice y lo que no dice, es muy importante también conocer el contenido del libro. En el libro yo no hablo de mi opinión, hacemos hay un estudio de lo que dice la Biblia, de lo que han dicho los santos, de lo que ha dicho el magisterio, de cómo se ha entendido, de la historia de estos títulos. Con los títulos decimos quién lo ha utilizado, con qué sentido, y ayuda en ese sentido mucho a comprender desde la tradición de la Iglesia lo que la Iglesia cree respecto a María. Y luego hay un apéndice interesante que se puede editar también como folletito aparte, pero bueno. La salvación. En síntesis, Dios nos creó libremente. Esto significa, lo de libremente, que es inexplicable. Que nos haya creado y nos haya creado para la salvación, puesto que es algo, un acto libre, es sinónimo de que no se puede explicar. Puedes explicar algo necesario. El teorema de Pitágoras lo puedes explicar porque es necesario. La suma de los catetos al cuadrado es igual que la hipotenusa al cuadrado, lo puedes demostrar. No puede ser de otro modo, no puede haber un triángulo rectángulo en el que esto no suceda, con lo cual se demuestra. Pero una acción libre de amor de Dios, como es libre y por lo tanto podría no haberla hecho, no se explica. ¿Cuál es la acción libre? Que Dios soñó contigo desde antes de la creación del mundo. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 6, para que fueses santo e inmaculado e hijo de Dios. El plan de Dios fue elegirte para ser hijo suyo, para recibir todo su amor de Padre y en Cristo llegar a ser hijo de Dios y tener la vida divina en ti mismo. Esto no era necesario, por lo tanto no se puede explicar ni comprender. Pero ¿por qué Dios quiso crearme?
no hay una respuesta, porque lo eligió libremente. Y como te eligió para que amases y le amases, te creó con libertad, porque si no, no habría amor posible. Y al crearnos con libertad, existía la posibilidad de que utilizásemos mal la libertad. Y de hecho, por desgracia, aunque Dios contaba con que eso pudiese pasar, el ser humano, al ser creado, y ese primer ser humano creado es el que la Biblia llama Adán y Eva, por culpa de un engaño del enemigo de la raza humana, el ángel caído, representado en la serpiente, el pecado entra, y con él la muerte, y con él la triple cautividad a la que queda sometida toda la humanidad, y por lo tanto la necesidad de la redención. Redención significa rescate. Dios contaba con esta posibilidad, pero fijaos, dice Lumen Gentium, donde se sintetiza el papel que Dios otorga a María en la historia de la salvación. Lumen Gentium es el documento del Concilio Vaticano II, una constitución dogmática sobre la Iglesia. Y el capítulo 8 se dedica a María, como miembro eminente de la Iglesia, como culmen de la Iglesia y como madre de la Iglesia. Y en este número 61 empieza diciendo: Dios eligió, predestinó a María desde antes de la creación del mundo a ser la madre de Dios, unida en esa predestinación a la encarnación del Verbo. Aquí ya se dice muchísimo. La elige antes de la creación, por lo tanto, antes del pecado. Ojo, no olvidéis que eligió a María antes de la creación, pero también te eligió a ti, y me eligió a mí, y eligió al que tienes a tu derecha y a tu izquierda. Todos hemos sido elegidos antes de la creación del mundo por Dios para ser suyos y para ser eternamente felices con Él. Cada uno con un papel distinto en el plan salvífico de Dios. Pero el de María era único, porque solo una podía ser la Madre de Dios. No podía elegir a todos con la misma función. Como dirá luego San Pablo, en el cuerpo de Cristo, no pueden ser todos mano, ni todos corazón, ni todos cabeza, no, cada uno somos una célula distinta del cuerpo de Cristo. Y una iba a ser la elegida para ser madre de Dios, porque el plan de Dios implicaba, según enseña Lumen Gentium 61, que Dios tuviese una madre. Porque si el plan era que fuésemos hijos de Dios, los hombres, el Hijo eterno de Dios tenía que hacerse hombre para que los hombres pudiésemos ser hijos de Dios. Lo implicaba el plan de Dios. Por lo tanto, tenía que tener una madre, porque el único modo de ser humano es tener una madre de la raza humana. No bastaba que Dios modelase un poco de arcilla y hiciese un nuevo Adán y su hijo se encarnase en una humanidad recién creada, porque entonces no sería la nuestra, no sería nuestra raza humana, y entonces no habríamos sido salvados, porque no sería de nuestra raza, sería otra raza, por mucho que se pareciese a la nuestra. Por eso era necesario que naciese en nuestra humanidad, en nuestra estirpe, en nuestra familia, para que, perteneciendo a nuestra familia, la divinizase. Uniéndonos a Él, fuésemos hijos en el Hijo. Esto es lo que está representado en el relato del Génesis, en el árbol de la vida que estaba en medio del jardín y del cual Adán y Eva podían comer. Debían haber comido y es una imagen ese árbol de haber alcanzado la comunión plena con Cristo y haber participado de su naturaleza. Hoy ese árbol de la vida es la Eucaristía. En ella comemos a Cristo, que es la vida misma, y nos hacemos partícipes
de su filiación divina y en Él nos hacemos hijos de Dios. Por lo tanto, era necesario que Él asumiese nuestra naturaleza humana y era necesario para esto que tuviese madre, predestinada desde el principio. Pero como entra el pecado y la cautividad por el pecado de Adán y Eva, va a haber que rescatarnos de la cautividad del diablo, de la muerte y del pecado. Esta triple cautividad se produjo porque el ser humano, en vez de confiar en Dios y en su palabra, dio su confianza a la serpiente. Y uno pertenece a aquel al quien le da su confianza. Quien solo confía en el dinero, se hace esclavo del dinero. Quien le dio su confianza a la serpiente, desconfiando de Dios contra toda razón, se hizo esclavo del diablo. Y con él toda la humanidad, porque los que nacen de Adán y Eva nacen en el estado de cautividad en el que están Adán y Eva. Tendrá que venir un nuevo Adán, que será Cristo, el Salvador, el Hijo de Dios, para rescatarnos de esa cautividad. Bien, luego, dice Lumen Gentium 61, el corazón de lo que anuncia esta charla. ¿Cuál es el papel de María? Indica 5 acciones por las que María colaboró de un modo, dice, singular, sin par, incomparable, único. Como ninguna otra criatura podríamos nunca colaborar con el plan de Dios, porque todos estamos llamados a colaborar con ese plan. Pero el papel de María, dice, es singular. Y utiliza 5 verbos. El primero, concibiendo a Jesús. Los más importantes, bueno, todos son importantes, pero el primero y el quinto son especialmente importantes. Concibiendo. Está a Jesús. Está aludiendo al momento de la encarnación, cuando el ángel Gabriel se acerca a María, que ha sido concebida sin pecado, precisamente para poder recibir al Hijo de Dios y colaborar con Él de un modo único. Y cuando el ángel le anuncia, vas a ser la madre del Salvador. Vas a dar la humanidad al Hijo de Dios, que traerá la salvación y la redención al mundo. María no es forzada por Dios. Dios quiere su colaboración libre. Y María responde, aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Es una colaboración perfecta desde el principio. Y una colaboración consciente. Es consciente de que está colaborando en la salvación de la humanidad. Y por eso, desde ese momento, los santos y el magisterio la llaman corredentora, colaboradora esencial, porque es una colaboración remota en comparación con la que sucederá al pie de la cruz, pero directa a la redención. El padre Bover pone un ejemplo muy claro. Un ejemplo dice, imaginaos un señor que decide asesinar a otro con un veneno. Y este veneno lo hace con unos tintes de una tintorería, unos tintes especiales que vienen de Asia, y va a la tintorería a comprar estos tintes. Si el vendedor de la tintorería no sabe qué va a hacer con esos tintes, no sería colaborador del asesinato que va a perpetrar ese señor. Pero si esos tintes son muy especiales y el que va a hacer el asesinato le dice al tintero, oiga usted, consígame estos tintes que proceden de Asia, que son tan complicados, porque tenemos que asesinar a fulanito. Entonces, si el tintero, conociendo lo que va a hacer su comprador con esos tintes, los encarga a Asia, sabiendo que van a ser usados para un asesinato,
Él es colaborador directo de ese asesinato porque está otorgando al asesino el instrumento y lo hace conscientemente. Y dice el padre Weber, del mismo modo, María, cuando el ángel le dice, vas a ser madre, y le dice de quién va a ser madre y qué va a hacer del cual va a ser madre, que es salvar a la humanidad, que es redimirla, ella dice sí a redimir a la humanidad, porque dice sí al Redentor, con lo cual es una colaboración directa e imprescindible, porque María elige libremente ser Madre de Dios. Entonces dice Lumen Gentium, concibiendo al Hijo de Dios, engendrándolo. Ella le engendra durante 9 meses en su seno, dándole lo que dice la carta a los hebreos que necesita Jesús para salvarnos, un cuerpo. La carta a los hebreos dice, Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo eterno, cuando entra en el mundo, y reza un salmo de, me has concedido un cuerpo. No me has pedido sacrificios ni ofrendas, pero me has concedido un cuerpo. ¿Para qué? Dice la carta a los hebreos, para poder ofrecerlo por nosotros, porque Cristo nos salva con una ofrenda prefigurada en el Yom Kippur, el día de la gran expiación, donde el sumo sacerdote entraba cada año el día 10 del mes del Yom Kippur, el equivalente al octubre nuestro, y ofrecía un macho cabrío, derramaba su sangre, entraba en el Sancta Sanctorum, el único día del año que entraba en el Sancta Sanctorum, asperjaba con la sangre del macho cabrío, volvía a salir, dice la carta a los hebreos, era totalmente ineficaz, porque todos los años tenía que repetir el mismo ritual y salía igual que entraba. Pero estaba prefigurando al verdadero sacerdote, sumo sacerdote, que era Cristo, que lleva a cabo esto en la cruz, donde ofrece su cuerpo. Ese cuerpo lo ha recibido de María, 100% de María. No es lo que hace María al engendrarle en su seno durante 9 meses, darle lo que Cristo necesita para ofrecerlo por nuestra redención en la cruz. Cristo es la víctima y es el sacerdote. Y dice la carta a los hebreos, fue escuchado y fue eficaz, porque fue transformado, porque no entró en el templo de Jerusalén, entró en el templo del cielo, en la casa del Padre. Y salió transformado, resucitado, glorioso, porque fue eficaz. Y por eso no hay que repetir su sacrificio. Pero sin cuerpo humano no podía haber redención. Y digo 100% de María porque en nuestros casos todos tenemos pues un porcentaje de nuestro padre y un porcentaje de nuestra madre. Nuestra humanidad se la debemos a ambos dos. Pero en el caso de Jesús no hay ningún varón que aporte ni carga genética ni nada, ni siquiera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no tiene la función de aportar humanidad. Esto lo deja muy claro el Concilio de Éfeso. No toda la humanidad de Jesús procede de María, por eso es Theotokos, la Madre de Dios, la que ha parido a Dios, dándole todo y procediendo toda la humanidad de Cristo de María. Además, hoy la medicina nos enseña que durante los 9 meses de embarazo, células de la madre quedan en el hijo para siempre y células del hijo quedan en la madre para siempre. De tal manera que esa comunión espiritual entre ambos es también física. María engendra el cuerpo de Jesús, colaborando de un modo único. La tercera acción que señala es alimentándolo, sobre todo al amamantarle durante los primeros meses de vida y luego cuidándole y educándole, formando en él al Mesías, enseñándole. Y la quinta acción, culmen, y hacia la que van
encaminadas todas las demás, dice, sufriendo con él al pie de la cruz, con obediencia, fe, esperanza y caridad. Porque si hubiese sufrido al pie de la cruz, rebelándose contra Dios o reprochándole a Dios lo que estaba permitiendo que sucediese, no habría colaborado a nuestra redención, habría caído en el pecado, en la desconfianza con Dios. Y por el contrario, porque vive así, unida a Cristo, corazón con Cristo, unida a su redención, colabora. Y dice, y es lo más importante del Lumen Gentium 61, colabora de este modo, querido por Dios de un modo necesario, a la regeneración sobrenatural de nuestras almas, de las almas de la humanidad, a la regeneración espiritual de la vida sobrenatural de los hombres. Y concluye diciendo, por eso es nuestra madre en el orden de la gracia. Fin de Lumen Gentium 61. Esta es la colaboración que ella, sufriendo con Cristo al pie de la cruz, colabora en la regeneración sobrenatural de los hombres. Esto es impresionante. Es una maternidad real, que es el título fundamental de María, Madre de la humanidad redimida. Lo propio de una madre es engendrar. Ninguna madre engendra sola. O sea, una mujer, por mucho que se concentre, voy a engendrar a alguien, no engendra. Necesita la colaboración. María no engendra sola. El Redentor es Cristo. Él es sacerdote, víctima y altar. Pero Cristo no redime solo. La redención es un acontecimiento donde colaboran distintos personajes, cada uno con una función distinta. En esta redención colaboran de un modo casual pues los soldados que crucifican a Jesús, el Sanedrín que condena a Jesús, pero de un modo necesario y esencial, 4 personas. La primera, el Redentor, Jesucristo, que nos redime porque se ofrece por nosotros y derrama su sangre, que es el precio de nuestra redención por nosotros, como lo dice la primera carta de Pedro. Mirad lo valiosos que sois y a qué precio habéis sido redimidos, porque habéis sido rescatados no al precio de oro o plata, sino al precio de la sangre de Cristo. Y Él nos salva y somos redimidos porque en la cruz dice, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Somos redimidos porque Él dice, nadie me quita la vida, yo la ofrezco por vosotros. Y en la última cena lo dice claramente, este es mi cuerpo que se ofrece por vosotros. Y esta es la sangre mía, derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Cristo nos redime porque va a la cruz con la intención de redimirnos, de derramar su sangre para ser rescatados y arrebatarnos del poder de Satanás, del pecado y de la muerte. La otra persona, la segunda, que actúa, es Dios Padre, que ofrece a su Hijo también por ti y tu redención. O sea, y no hay que entender, como a veces se ha entendido equivocadamente, como si Dios estuviese sediento de satisfacer el pecado y entonces el Hijo como que le conmueve para que nos perdone. No. Si es el Padre tiene el mismo deseo que el Hijo de redimirnos. Y envía al Hijo por nuestra redención y salvación. Tienen los tres el mismo deseo de que vivamos la vida divina. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el tercero que actúa. También el Espíritu Santo está en la redención, fortaleciendo a Cristo y como el Padre ofreciéndole para poder ser derramado en nuestros corazones.
Pero además de las tres personas divinas, hay una persona humana colaborando esencialmente en la redención al pie de la cruz, que es María. Y sí, están San Juan y está la Magdalena, pero no están colaborando como María, no están dando a luz a la humanidad redimida como María. María está al pie de la cruz haciendo, si os habéis dado cuenta, me he saltado la cuarta función que dice Lumen Gentium. Dije las tres primeras y salté a la quinta. La cuarta, lo mismo que hace en la cuarta es lo que hace al pie de la cruz. Diréis, ¿y cuál es la cuarta acción que cita Lumen Gentium? Presentar a Jesús en el templo a los 40 días de haber nacido. Como todos los judíos ofrecían a su primogénito, pero María, la ley de los primogénitos, que era recordar lo que había pasado en Egipto. En Egipto habían muerto los primogénitos de Egipto para que el pueblo pudiese alcanzar la libertad de la esclavitud de Egipto. Esos primogénitos prefiguraban al primogénito de Dios que debería morir para rescatarnos de una esclavitud peor, la de Satanás, la del pecado y la de la muerte. Y María va al templo de Jerusalén con el bebé Jesús de 40 días para ofrecerlo al Padre. Sabe que es el Salvador, sabe que es el Redentor y lo ofrece con esa intención. Entonces, que además no es casualidad que ese día es el que se encuentra con el anciano Simeón, que le hace la gran profecía. Este será signo de contradicción para muchos, para que muchos caigan y se levanten. Ojo, que el verbo levantarse se puede traducir también por resucitar, y muchos resuciten. Pero será signo de contradicción, porque unos le aceptarán y otros no. Parece imposible, ¿verdad?, que el pueblo de Israel esté esperando más de 1000 años al Mesías y que llegue y que algunos no le acojan. Pues sucede. Y a ti misma una espada te traspasará el alma, porque tú estás unida a la suerte de tu Hijo, porque tu corazón está unido al corazón de tu Hijo. Y para ti que Él sea signo de contradicción es sinónimo de que, o implicará que a ti te atraviese una espada, el alma, el corazón, la misma que atravesará a tu Hijo, la misma, al pie de la cruz. Y ella hará lo mismo que hizo cuando Jesús tenía 40 días. Volver a ofrecer a su Hijo, al Padre, por ti, por mí, por cada hombre, por cada uno de los nuevos hijos que recibe al pie de la cruz, que somos todos los hombres. Nos engendra a la vida sobrenatural porque ofrece a su Hijo por nosotros, del mismo modo que Jesús se ofrece por todos los hombres, por nuestra salvación. María ofrece a su Hijo por nosotros y por nuestra redención. Nos ama a cada uno de nosotros al pie de la cruz, porque ofrece a su Hijo por amor a nosotros, como el Hijo se ofrece a sí mismo por amor a nosotros. Y aquí no podemos dejar de citar un texto importantísimo donde confirma esta acción de María, del Papa Benedicto XV, en una encíclica llamada Inter Sodalicia. Agarraos bien al sillón, ¿estáis bien agarraos? Porque lo que dice es impresionante. Dice Benedicto XV, María redimió al mundo con su Hijo al pie de la cruz. Me río yo de lo de llamarlo corredentora. María redimió al mundo con su Hijo al pie de la cruz. Dice, ¿cómo? Renunciando a sus derechos maternales por nosotros. ¿Por qué Cristo es una ofrenda perfecta?
porque todos los que tienen derechos sobre él lo convierten en ofrenda. Él se ofrece a sí mismo. Él, como sujeto de su propia persona, tiene derechos sobre sí mismo y dice, me ofrezco por ellos. El Padre, que le engendra eternamente en el seno de la Trinidad, tiene derechos sobre él y le ofrece por nosotros. El Espíritu Santo, que es el que recibe el amor eterno del Padre y del Hijo y que les corresponde y que tiene un vínculo esencial con él, también lo ofrece por nosotros. Pero la otra persona que tenía algún derecho sobre él es su madre. Y renuncia a sus derechos maternales por nosotros, lo ofrece. Porque Cristo no es una víctima arrebatada a su madre. Si tal fuese el caso, no sería una víctima perfecta. Y María no habría colaborado y no habría habido redención. Esto es impresionante. Dios quiso contar con el sí de María en la Anunciación, con el hágase de María en la Anunciación y con el hágase de María al pie de la cruz para cumplir, completar su papel. Y eso la convierte en madre de la humanidad. Esto es explícitamente dicho por Cristo desde la cruz. María, ahí tienes a tu hijo. Y señala a Juan, y en Juan nos señala a todos nosotros, porque es ahí cuando se convierte en madre de la humanidad. Por cierto, que la llama mujer para que todos los que lo lean caigan en la cuenta de que es la mujer del protoevangelio, donde se dice, cuando le dice Dios a la serpiente, hay enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, pero ella te aplastará la cabeza. Y nos pregunta, ¿quién es esa mujer y su descendencia que traerán la victoria sobre el enemigo? Pues para que a nadie le quepa duda, Jesús la llama así, mujer. Eres la mujer del protoevangelio. Del mismo modo, le llama así en las bodas de Caná, también el mismo evangelio de Juan, para subrayar lo mismo. Mujer, lo que a ti, a mí también, aquí explico todos esos pasajes, lo que a ti te importa, a mí también me importa, el a ti, a mí que... Ese es el sentido. Dice, pero no ha llegado todavía mi hora. Es decir, la mía que es la tuya, la de que obtengamos la victoria sobre el enemigo, esa victoria prometida en Génesis 3:15. No ha llegado, pero llegará. Y al pie de la cruz, cuando él vuelve a decir mujer, le está diciendo implícitamente, ahora sí ha llegado la hora. Y la hora de que alcances tu papel definitivo para la humanidad. Madre de la humanidad. Y ahí tienes a tu hijo, Juan. Y a Juan, y en él a todos nosotros, nos dice, ahí tenéis a vuestra madre, la que os ha dado a luz. Y la misma escena de María al pie de la cruz es la que nos describe Apocalipsis 12. La mujer vestida de sol con dolores de parto, porque para San Juan, autor de Apocalipsis y autor del Evangelio de Juan, la gloria es la cruz. El Hijo del Hombre tiene que ser glorificado, y está hablando de la cruz. Para San Juan esa es la gloria. Y María, que está unida a Cristo en la cruz, también está vestida de sol, está en gloria, porque eso es lo que se ve desde el cielo. Pero está con dolores de parto porque está sufriendo al pie de la cruz, por dar a luz al Redentor, que se convierte en el Redentor cuando muere. Pero el dragón de 7 cabezas no puede retenerle en el Seol. Es el primer humano que no puede retener en el Seol porque es el Redentor y es una persona divina. Y como Dios destruye la muerte, y por eso, en Apocalipsis 12, el dragón se siente enfurecido de que no ha podido cazar al Mesías que va al cielo. Los ángeles pueden por fin expulsar a Satanás y sus ángeles y los demonios y pueden entrar desde el Seol todos los rescatados en virtud de la sangre del Cordero. Y entonces los ángeles malos caen a la tierra y como saben que les queda poco tiempo, enfurecidos se dedican a perseguir a la mujer. Nada pueden contra ella porque es María Santísima y entonces se dedican a perseguir al resto de la descendencia de la mujer, los que dan testimonio de Jesús. Porque nos ha convertido en hijos suyos al colaborar en la redención, en la vida sobrenatural restaurada en las almas.
Son las 9:05. No sé si habrá que ir terminando, porque imagino que querréis hacer alguna pregunta, a lo mejor alguno no, y imagino que también querréis cenar algunos de vosotros. Entonces, porque yo podría seguir hablando horas. Solo nos hemos detenido en el capítulo de la historia, nos detenemos en también lo que han ido diciendo, en cosas fantásticas de... así como pinceladas. A partir del cardenal Mercier, en los años 10 del siglo XIX, en torno al 13, 14, empieza un movimiento impresionante para que se proclame el dogma de la mediación universal de María, que implica su maternidad espiritual y su papel en la redención. Como corredentora, es un título que nace desde el siglo X. Fijaos, antes del título de corredentora existe el de redentora. Es como se la llamaba desde el siglo X, por su colaboración en la redención, no porque quisiese quitar nada a Jesús, ni porque no se defendiese que Jesús es el único redentor. Nadie dudó de eso nunca, ni desde el siglo I hasta hoy, nunca. Igual que decimos que Jesucristo es el único Señor y llamamos a María Nuestra Señora, decimos que Jesús es el único Rey del universo y llamamos a María Reina de cielos y tierra, y no le ponemos un co delante, porque nadie tiene dudas de, no sé por qué, el pobre título de redentora, pues sí, precisamente se le puso el co delante para que nadie pudiese dudar de que se subordinaba la acción de María a la del único redentor. Pero bueno, son, no sé, bromas de la historia. El caso es que en el siglo XX hay cosas fascinantes. Por ejemplo, empiezan a ver San Pedro Poveda, ¿sabéis quién es? El primer mártir sacerdote de la persecución religiosa de los años 30, muere en el 36. Bueno, pues él, al igual que miles y miles de españoles 10 años antes, por toda esta campaña que se hace, y en España la abrazan todos, desde todas las cofradías marianas de Sevilla hasta el resto de España, él había hecho un voto de ofrecerse a Dios al martirio por la proclamación de los dogmas de María que faltaban, que en ese momento era el de la Asunción y el de la mediación universal de María y su corredención. Tenemos en el libro hay una foto de la estampa con la firma de San Pedro Poveda donde dice esto. Una estampa que es, digamos, mecanografiada, que por lo tanto se había repartido por toda España y que él firma en el año 26, 10 años antes de, en efecto, morir mártir, como tantos otros en España, seguramente con esa intención. Pero bueno, el capítulo de historia es fascinante por muchas cosas. Luego hay un Papa Pío XI que crea 3 comisiones para ver si proclamar este dogma o no, cuyos estudios desaparecieron del archivo secreto del Vaticano cuando éste se abrió y todo el mundo fue a buscarlos y, ¡oh, sorpresa!, han desaparecido. Aunque sabemos que la Comisión Española en bloque dijo que sí y la Comisión Belga en bloque dijo que sí, la Comisión Española dio un informe de 2.500 páginas. Y la Comisión Romana no sabemos qué dijo, pero de los 4 miembros sabemos que 2 pensaban que sí, con lo cual no se sabe muy bien qué pasó, pero bueno, es los detalles pues en el capítulo de la historia. Si os parece, terminamos aquí, o si queréis sigo contando 2 cosas, o damos la palabra a los que queráis preguntar algo o comentar algo. O le damos la palabra a Fina o a Marta. Adelante. ¿Por qué crees que en el Concilio Vaticano II, en lugar de hacer un documento específico de María, por qué no metieron esos capítulos ahí? Pues... Sí, para contextualizar a los oyentes que no sepan de qué va lo que pasó en el concilio. El concilio fue un regalo del Espíritu Santo para la Iglesia, como todos sabéis,
y fue la mayor reunión de obispos de la historia de la humanidad. Y el debate más debatido que hubo en el concilio fue en torno a una cuestión de María. El concilio, cuando lo convoca Juan XXIII, bueno, cuando leáis ese capítulo veréis que desde el dogma de la Inmaculada de Pío IX, la efervescencia y el amor a María en toda la Iglesia coge unas cotas increíbles. Está iniciado desde la medalla milagrosa de Santa Catalina Labouré en 1830. Son tantos los milagros, tanto el boom de nuevas vocaciones, el boom de órdenes religiosas del XIX, se explica por el fervor a María. Y a partir de 1900, con León XIII, que es supermariano, empieza a haber cada 2 años congresos marianos y mariológicos con participaciones de miles de personas de todo el mundo. La pasión por María es increíble. Aquí intentamos transmitir un poco cómo fue ese fervor. Y cuando Pío XII, en 1950, proclama el dogma de la Asunción, todavía más impresionante. De tal manera que en los años 60, cuando se anuncia que va a llegar el Concilio Vaticano II, la pasión por María era tremenda, sobre todo en todos los mariólogos y en el pueblo cristiano. Pero había algunos grupos, digamos, de teólogos, no mariólogos, sobre todo de Centro Europa, que algo de razón tenían, ¿no?, en ver que había que precisar terminológicamente la teología sobre María, ¿no? Pero bueno, el caso es que el fervor era tremendo. Y entonces se recibe el Papa Juan XXIII un montón de peticiones para que se aproveche la ocasión de que van a estar juntos todos los obispos del mundo para plantearse si conviene proclamar o no este quinto dogma. Como decimos en el libro, el padre Mendizábal, un jesuita que imagino que os sonará, muy importante en la España de finales del siglo XX, él dice: cuando se proclama el dogma de la Asunción, todo el mundo entiende, y el mismo Papa también, de que es en preparación de la proclamación del dogma que nadie tenía ninguna duda, que era el de la mediación universal y la corredención. De hecho, como aquí explicamos, los textos del dogma de la Inmaculada y de la Asunción, el bagaje, el fundamento teológico en el que se apoyan los dos papas para proclamarlo es: como María ha colaborado de un modo necesario en la redención, no pudo estar tocada por el pecado. Y como colaboró de un modo esencial en la redención, no puede no participar de la victoria de la redención, que es la resurrección. O sea, es el fundamento teológico. Entonces dice, estaba en previsión de este quinto dogma, todo el mundo contaba con que eso iba a llegar. Y entonces se lo plantean todos los obispos de México, escriben una carta, muchas conferencias episcopales de otros países piden al Papa, vamos a abordarlo. Pero el Papa Juan XXIII les dice, no, este no va a ser un concilio dogmático. El objetivo no va a ser profundizar más en nuestra fe o plantearnos, sino que el objetivo es ecuménico. Quiero que este concilio, el fruto sea la unión de la Iglesia Católica con las iglesias ortodoxas y protestantes. Él pensaba que lo iba a lograr, entonces por eso no vamos a adentrarnos en esas cuestiones, ya para eso lo abordaremos en otra ocasión. Aún así, cuando el concilio empieza y empiezan a salir los documentos y empiezan a verse, pues que también se están tratando temas dogmáticos o teológicos, dicen, oye, hay que hablar de María en el concilio. La efervescencia mariana estaba en el nivel máximo en la Iglesia, como digo. Y entonces los padres conciliares piden, muchos de ellos, que se haga un documento solo de María, para profundizar en ella. Y otros dicen, no, hablemos de María en la constitución dogmática sobre la Iglesia, que es Lumen Gentium, para que los cristianos puedan sentir todavía más cercana a María, que es también un miembro de la Iglesia, porque algunos tenían un miedo, pero históricamente es infundado, porque nunca estuvo el pueblo más unido a María que
en este periodo de 1854 al concilio, pensaban que era un modo de acercar a María, porque a veces se la presentaba como alguien inalcanzable. Decían, no, si es uno de nosotros, si es humana como nosotros, es miembro de la Iglesia como nosotros. Entonces pensaban que es ponerla en el capítulo, en el capítulo de la Iglesia, pues ayudaría a esto. Entonces se hizo una votación. ¿Qué padres querían un documento solo para María, como para darle también más importancia, y quién quería que se tratase de la Iglesia? Y fue la votación más igualada de todo el concilio. Si no recuerdo mal, fueron 1074 votos a favor de que fuesen un documento y 1111, poquitos más, o sea, hay menos diferencia o sea, es el 49, algo por ciento frente al 50, algo por ciento de que se trate dentro de la Iglesia, que es lo que al final se hizo. Pero, o sea, esto denota, oye, que prácticamente la mitad de los obispos querían un documento solo para aclarar el tema de María. Los otros también querían hablar de María, o sea, no es que quién quiere hablar de María y quién no, sino dónde colocarlo. Luego, de hecho, el texto de Lumen Gentium, el capítulo 8, que se dedica a toda la María, es impresionante porque, o sea, aborda todo. De hecho, en las actas del concilio, en el primer libro, en la página 900 y pico de las actas, se indica que no utilizamos en este documento el título de corredentora o mediadora de todas las gracias, a pesar de que es verdaderosísimo en sí mismo, verissima in se, dice, porque puede ser mal comprendido por nuestros hermanos separados. Es el único motivo que da. Pero lo reconoce como verdaderosísimo, que suena fatal en español, porque es lo que usa en latín, que es en lo que están escritas las actas. Entonces, pues ¿por qué? Pues porque la votación salió así. Pero el contenido es igualmente maravilloso. O sea, si se hubiese quedado en un documento aparte, seguramente habría dicho más o menos lo mismo que dice ahora el capítulo 8 de Lumen Gentium. Entonces, en ese sentido, pues tampoco es una cuestión trágica, ¿no? Pero es verdad que sí que hubo, por ejemplo, mucha resistencia a que el documento incluyese el título de María, Madre de la Iglesia. Y de hecho se votó y salió que no. Pero el Papa Pablo VI, en cuanto se acaba esa sesión del concilio, cuando el primer discurso que da, la gente no sabía que habían votado y que había salido que no se la llamase así en el documento, pero el Papa Pablo VI dice, pues yo con mi autoridad de cabeza de la Iglesia proclamo hoy a María, Madre de la Iglesia. Ojo, porque el documento dice que es madre de todos los hombres y madre de todos los cristianos especialmente. Lo que pasa es que madre de la Iglesia implica unos matices muy importantes de cara al papel de María y la redención, porque la Iglesia es definida como sacramento universal de salvación. Y si María es madre de la Iglesia, también es madre del sacramento universal de salvación, con lo cual es decir mucho de su papel salvífico. Bueno, voy a acabar con... Bueno, no, Manuel ha levantado la mano. Manuel. La pregunta es, ¿qué beneficios crees que traería la proclamación del quinto dogma? Porque estabas comentando antes el peligro con los hermanos ortodoxos, por ejemplo. Pues en el último capítulo decía que no hay nada personal excepto las conclusiones, donde decimos, bueno, a la luz de lo visto nos parece una injusticia rechazar el título, una injusticia histórica, pero luego pongo ¿qué beneficios podría darse, intuimos nosotros, de esta proclamación? Ahí mencionamos 10 u 11 posibles beneficios que os invito a que los leáis, porque, o sea, además no es que los pensemos solo nosotros, citamos un montón de obispos y de santos que consideran que será un beneficio. Por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta. Tenemos aquí una foto de una carta suya donde dice:
Cuando el Santo Padre proclame el dogma de María corredentora, mediadora y abogada, vendrá una gran gracia para la Iglesia. Y lo dice no una santita cualquiera, o sea, Santa Teresa de Calcuta. Y tenéis ahí la carta con su firma. Y luego explica en un parrafito cada uno: María es corredentora por esto, María es mediadora por esto, María... San Pedro Poveda, si se ofrece al martirio porque se proclame ese dogma, digo yo que será porque intuye algún bien también con esa proclamación, ¿no? Solo os voy a mencionar uno, porque tampoco puedo espoliar todo el libro, ¿no? En nuestra opinión, puede estar muy vinculado a la promesa de María en Fátima de: al final mi corazón inmaculado triunfará. Las conexiones teológicas de qué tiene que ver que se proclame esto ahí las explicamos, ¿no? Pero tiene mucha conexión. María en Fátima viene explícitamente no a hacer un milagrito del sol y digamos, oh, se ha aparecido. No, el milagrito del sol está en función de que aceptemos que María se ha manifestado a estos 3 pastores y aceptemos la misión que le ha pedido a Sor Lucía, que es implantar en la Iglesia la devoción al Inmaculado Corazón de María, por medio del cual Dios quiere salvar a esta generación. Y vendrán muchas tribulaciones, dice, pero al final mi corazón inmaculado triunfará. Y en la visión de Pontevedra presenta el corazón de María y el niño Jesús le dice a Lucía: mira el corazón de tu madre, no de la mía, que también, de tu madre, que tanto sufre y que no hace más que recibir desprecios de todos. Lo mismo que había dicho a Santa Margarita María de la Coque con respecto al corazón de Jesús. Hay una conexión intrínseca entre el corazón de Jesús y de María. La medalla milagrosa, aparecen los dos detrás de la M y la cruz, debajo, a la misma altura, porque están unidos. La Virgen le dijo a Santa Brígida de Suecia: mi hijo y yo hemos redimido al mundo a partir de un solo corazón, estando en un solo corazón. Entonces, proclamar solemnemente toda la Iglesia, con todos los cristianos, que María ha colaborado necesariamente con Cristo en la redención, con un solo corazón, con su Hijo, es ya proclamar el triunfo de ese corazón, que ese corazón ha estado unido al corazón del Redentor y ha colaborado en el Redentor. Proclamarlo es desatar toda la potencia salvífica que hay en una verdad. Cuando una verdad la proclamas como dogma, desatas la verdad salvífica. Es lo que está implícito en tú eres Pedro, lo que ates en la tierra se desata en el cielo, lo que ates en la tierra se ata en el cielo. Si Pedro en la tierra desata la verdad salvífica de la mediación, de la maternidad espiritual de María, es posibilitar que María ejerza con total libertad y plenitud la verdad que implica su maternidad espiritual, su papel en la salvación. Entonces, bueno, yo creo que es un posible beneficio que posibilitar que se dé o colaborar en que se dé ese triunfo del Inmaculado Corazón de María y tantos otros que ahí desarrollamos. Y yo que iba a hablar de la Nueva Eva, venía hablando con Fina en el coche, bueno, vamos a hablar, explicar lo de Nueva Eva y San Ireneo y demás, pero no, ya no. Lo tendréis que leer porque es fascinante. Solo una frase de San Ireneo: Eva fue causa de perdición para ella y para todo el género humano. María, sin embargo, fue causa de salvación para sí misma y para toda la raza humana. ¿Habéis oído bien? Causa de salvación para ella y para toda la raza humana. Un discípulo de San Efrén dice: María engendró a Eva nuevamente para la salvación. Y también dice otra vez San Ireneo: Purus pure puram aperiens vulvam qua regenerat homines in Deum. El puro puramente abrió el seno de la que es pura
ese seno, el de María, ojo, el seno que regenera a los hombres en Dios. O sea, dice San Ireneo, cada uno somos regenerados en el seno de María para la vida divina. Igual que dio a luz al Hijo de Dios, nos da luz a nosotros para la vida divina. Igual que Eva es la madre de todos los vivientes en el orden de la naturaleza, María es la madre de todos los vivientes en el orden de la gracia, porque nos ha engendrado a todos al pie de la cruz. Muy fuerte, ¿eh? ¿Alguna cuestioncilla más? ¿Cuánto tiempo nos queda para poder retomar dentro de la Iglesia la posibilidad? Porque ahora mismo está como bastante cerrado. Yo no lo veo nada cerrado. Es decir, que haya el... Te acordarás, Marta, que de la versión original quitamos un capítulo porque era demasiado gordo, que era la historia del dogma de la Inmaculada. Más dificultades que ha tenido el dogma de la Inmaculada no ha tenido nadie. Ahora no hay ninguna dificultad. Hay un documento del rango más bajo de magisterio donde dice solo que es siempre inoportuno utilizar un título. Sí, pero yo no me refiero a que sea inoportuno utilizar un título, Claro, bueno, que a lo mejor es un documento un poco gratuito, ¿no? Sino que el hecho de que sea bastante complicado para lo que parece que está buscando la Iglesia, que es como esa unidad, es un impedimento, sobre todo con todos los protestantes, ¿no? Otro de los posibles beneficios que indicamos es que creemos que es el único modo, es la mejor acción ecuménica que existe. Proclamar a María Madre de la Humanidad, porque solo una madre puede unir a los hijos separados. Lo que nos ha demostrado toda la historia del posconcilio es que por nuestros propios medios y por nuestros propios esfuerzos no vamos a lograr la unidad de los cristianos en una sola iglesia, porque, lo siento, pero los protestantes están cada vez más separados, cada vez más. Humanamente hablando, desde luego no lo vamos a lograr, en mi opinión. O lo hace Dios, pero Dios, sobrenaturalmente, o no se alcanza ni de broma la unión. Todavía con los ortodoxos, que son mucho más marianos que nosotros, ojo, pero subrayar la maternidad espiritual de María es lo que nos puede unir. No por obra nuestra, por obra de María. Una vez que decimos, tú eres la madre de todos nosotros, que ya lo decimos 1000 veces en 1000 sitios, ¿no? Pero en cualquier caso, Dios lo hará cuando quiera. Lo nuestro, yo siempre digo, lo más eficaz en mi opinión es hacer lo que hizo San Pedro Poveda, ofrecernos con un voto al martirio al Señor por nuestra madre y por su plan. Y lo hará Dios. El Papa Pío IX no tenía ninguna gana de proclamar a la Inmaculada. Ninguna. Y cuando está desterrado fuera de Roma con miles de desgracias en la iglesia, le dice no sé qué cardenal, que no me acuerdo, ahí lo menciono. No, ahí no, en el borrador que quitamos. Le dijo, Santo Padre, esta situación no se arreglará hasta que usted no proclame el dogma de la Inmaculada. Hubo un papa santo, San Pío V, que prohibió utilizar las palabras Inmaculada Concepción. Lo prohibió y es santo. Pero los españoles siguieron RQR luchando por ese dogma. Y al final se proclama, gracias a Dios y gracias a España, que era entonces la península y las Américas. Y entonces, ¿cuánto tiempo queda? Solo Dios lo sabe. Y quizá poco o no. Pero, Fina y yo siempre decimos que no nos sentimos llamados a ver el dogma, sino a trabajar por María y a ofrecernos por ello. Nuestro gozo es dar a conocer a María y lo que ella es, y cuando Dios quiera, si quiere, hará que se proclame. Pero eso depende de Dios. Nosotros sabemos que nos sentimos llamados a darlo a conocer.
Seguro que alguno quiere irse a cenar. O no, no lo sé. Pues si no hay más preguntas ni más intervenciones, nada, si queréis adquirir el libro y que Fina y os lo firmemos, pues encantaos. Y no os asuste el grosor, que esto es como un tebeillo de zipizape, más o menos. Muchas gracias. Nada.